Buenos días, mis amores. No olvidemos, por favor, leer siempre la instrucción inicial. Esta es nuestra guía número 3. Y tenemos esta semana la lectura de Taxanic, ¿verdad? Esta vez está en cachiquel. Y vamos a identificar la traducción en nuestra lectura. Realicemos siempre los incisos ayudándonos de las instrucciones del libro, pero entregándolos como me aparecen acá en estas explicaciones, porque yo con base a esto califico. Recordemos siempre aprender o descubrir qué valor nos quieren enseñar para poder hacer nuestra nube de reflexión. Muchos todavía se están confundiendo acá con la nube, que están escribiendo un resumen de la lectura o que le entendieron, ¿verdad? Es diferente a saber o a descubrir qué valor nos están enseñando. Por favor. También de la hora adicional, la actividad de esta semana, acuérdense que cada semana cambia. Esta semana, como corresponde presencial, pues vamos a leer de forma presencial. También hay alguna otra nota ahí para quien no logre llegar, por favor se comunica conmigo. En L1 empezamos a hablar ya de la novela. No vamos a lograr abarcar bastante en el salón de clases, ya que tenemos solo 2 horas y media y prácticamente se nos va en un resumen casi que de todo. Y trabajar más matemáticas, que es lo que necesita más apoyo de forma presencial. De hecho, todo se necesita, pero el tiempo solo nos da para aprovecharlo directamente para matemáticas. Tenemos esta semana el tema de la novela en L1, donde vamos a identificar qué es una novela, ¿verdad? Es otro texto narrativo, así como los cuentos, como las leyendas, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es una novela. Regularmente, pues solo conocemos el término telenovela, pero tiene una explicación diferente, solo es de un tipo de novela, eso lo ha sacado de un tipo de novela que ya es presentado en un medio de comunicación. Pero aquí abajo aparece la explicación para que podamos leerla, por favor. No me va a dar tiempo a explicar todo o leer todo, pero sí mencionar lo más importante, el resumen del resumen, se podría decir, porque ya lo tengo resumido en la guía. Acá vamos a ver cómo toda narración, ¿verdad? Tiene un su inicio, un su nudo de desarrollo y un su desenlace. Y en este párrafo me explican qué es cada uno de ellos. Esto va a venir en las actividades, así que tenemos que ponerle atención. Siempre leerlo más de una vez, porque si no comprendemos a la primera, puede que comprendamos a la segunda o a la tercera vez. Existen distintas clases de novelas, solo que hay de dos tipos. Hay según su forma, ¿sí? Según la forma en que está narrada, o qué es lo que se cuenta, y según su contenido, ¿verdad? Qué es lo que hace, qué es lo que pasa en toda la novela, ¿verdad? Esto también nos van a hacer una pequeña pregunta también en las actividades para que podamos leer y ponerle atención a cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, según su forma, tenemos 3 tipos, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo está narrada? Mientras que, ¿qué es lo que contiene? Pues hay de aventuras, de formación policíaca, de caballería, de ciencia ficción, histórica y así, ¿verdad? Sucesivamente, y cada uno tiene su explicación. Los elementos para una novela también son indispensables. Tenemos que leer cuáles son los elementos o quiénes participan en una novela. También vienen en las actividades. Entre ellos están las acciones, el espacio, los personajes, el tiempo, el narrador y también hay actividades como les decía. Acá me aparece ya la comparación de una telenovela con las novelas como texto narrativo. Por favor, pues veamos el cuadro comparativo para poder entender la diferencia. Con base a eso vamos a hacer la siguiente actividad. En esta ya nos ponen en práctica leer un fragmento de la novela. Ahí arriba nos aparece la información de qué novela estamos leyendo. Y acá les voy a dejar un momentito este fragmento por si no lo logran leer en su guía. Pues acá le pueden dar pausa y ponerse a leerlo desde acá, ¿verdad? Cada novela está por capítulos a veces o por episodios. Entonces, en esta parte vamos a leer una que tiene nombre, ¿verdad? Las novelas muchas veces vienen así, cada capítulo tiene un nombre o cada parte tiene un nombre. En este caso, el embate del huracán es la parte que vamos a leer. Después de leer este fragmento de la novela, podemos realizar nuestras actividades. Esto es con base a la actividad, ¿verdad? Dibujamos los personajes de la novela, nos imaginamos cómo son los personajes de la novela. Acá me aparece qué personajes tenemos que dibujar. Recuérdense siempre dedicarse a sus dibujos porque eso también lo califico.
Y también aquí en el ejercicio 2 vamos a clasificar, ¿verdad? Nos dan aquí 6 elementos y nosotros vamos a, a escribirlo donde corresponde o marcarle un chequecito si es personaje, si es acción o si es espacio. Eso lo vamos a comprender, lograr hacer comprendiendo el tema. Luego vamos a completar un párrafo y luego vamos a describir cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace o final. Y por último, pues ya es para identificar qué tipo de novela es, ¿verdad? Como lo vimos en el tema, hay clases, hay de dos tipos, ¿verdad? Entonces, con eso lo vamos a identificar. En Cachiquel vamos a ver lo que son sinónimos, antónimos y homónimos. Aquí no vamos a ver la clasificación que vimos en L1, los tipos de sinónimos, los tipos de antónimos, no. Sino que solo vamos a ver la manera general, serían los totales, ¿verdad? Sinónimos totales, antónimos totales. Y acá me aparece un recordatorio de qué es cada uno de ellos, pero me agregan las homónimas. Y las homónimas pues son las que nosotros escuchamos que suenan igual o parecido, pero tienen diferente significado o se usan para diferente situación. ¿Para qué aprendemos o repasamos este tema? Porque también en cachiquel o en cualquier idioma pasa que también tenemos palabras sinónimas. Acá aparece un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Es en una hoja adicional, vamos a clasificar todas estas palabras. Aquí tenemos 30 palabras. Serían, yo creo que sí son 30, no, son 60, perdón, palabras. Y se formarían 30 parejas. De las 30 parejas, o sea, comparaciones que estamos haciendo, vamos a, em, vamos a hacerlos por grupos, vamos a clasificarlos. Vamos a buscar cuáles son los sinónimos, cuáles son los antónimos y cuáles son los homónimos. Obviamente tiene que tener una palabra con otra para saber que lo estamos comparando. Hay un ejemplo aquí arriba, por favor. Usen sus 3 colores de lapicero, separen los crayones, reglas, o como ustedes quieran, para poder hacer sus cuadros o sus grupos. Son 3 grupos que vamos a hacer. Por ejemplo, acá tengo una comparación de caca, que significa nuevo, y lo voy a comparar con rig, que significa viejo. ¿Qué son estas palabras? Nuevo y viejo, pues son antónimas. Entonces ya tengo mi primera pareja, ¿verdad? Si tienen dudas, siempre me consultan, por favor. Luego, en matemáticas, los problemas matemáticos, pues vamos a trabajar, la mayor parte de esto, pues se va a trabajar en clases. Entonces, solo para quien no llegue, por favor, me tiene que consultar sus dudas de matemáticas, por favor. Vamos a pasar directamente con el otro curso porque si no se va a acabar el video solamente en la explicación de una parte de mate y no nos va a dar tiempo. Y eso es lo que estamos trabajando en clases, por favor. Luego tenemos el tema de la célula en ciencias naturales. Les explicaba en clases al primer grupo que antes de conocer la célula animal y vegetal, que es lo que nos enseñan en todos los grados, conocemos que hay una clasificación, hay sí, una forma de clasificar o nombrar las células. Yo sé que existen dos tipos de células antes de animal y vegetal. Animal y vegetal solo son dos clases de uno de estos dos tipos de células. ¿Cómo así? Pues vamos a leer. Si no leemos, pues no vamos a comprender. Acá me explican muchas cosas fundamentales, muchas cosas importantes que si no leo, pues no lo voy a poder trabajar. Y recuérdense que ustedes tienen examen cada semana, no lo tienen al final de bimestre porque cada semana nosotros estamos evaluando. Las hojas de trabajo que ustedes entregan es el examen para saber yo si usted me está aprendiendo del tema. Si no, pues obviamente ahí es donde aparecen todas malas y no puedo acumular prácticamente para ganar mi bimestre o salgo con muy bajos punteos. Y pues ya después no directamente es culpa de que no se entienda el tema o que no haya información en el tema. El problema es que a veces no leemos o no leemos más de una vez. Los dos tipos de células que existen son procariotas y eucariotas. Las procariotas, ahí nos van a explicar sus características. Aquí tenemos las dos comparaciones. Arriba están las procariotas y abajo las eucariotas. Vamos a comparar esta con esta y quiénes tienen procariotas y quiénes tienen eucariotas. Entonces, dentro de las eucariotas, hasta ahí sí me dicen que existen dos tipos. ¿Qué tipos existen? Animal y vegetal, que son los que nosotros ya conocemos cada año, ¿verdad? Vamos a hacer en las actividades un cuadro comparativo de estas dos.
Se recuerdan que hicimos uno al principio del año con el mito y la leyenda y muchos no lo hicimos bien. Entonces, pero esta vez pues ya sabemos qué es comparar. Por ejemplo, voy a hacer dos cuadros. Hay un ejemplo hay una muestra, ¿verdad? En miniatura, en mis actividades. Acá la tengo. Vamos a hacer este cuadro comparativo, lo vamos a hacer de esta forma. Y vamos a empezar a escribir por lo menos 5 características de las células eucariotas y 5 de las células procariotas. ¿Dónde sacamos la información? Pues en estas comparaciones. Aquí están por párrafos, ¿verdad? Ustedes lo van a hacer en cuadro comparativo. ¿Cómo lo comparamos? Por ejemplo, aquí dice, las células procariotas son pequeñas. Busquemos las células eucariotas como son. Aquí dice que son más grandes que las procariotas. Ya tenemos una característica. Y así sucesivamente podemos ir buscando cosas de la procariota y cosas de la eucariota y las vamos escribiendo en su cuadro. Luego pues le ponemos atención a las partes, ¿verdad? De una célula procariota y las partes de una célula eucariota, que en este caso existen dos tipos. Las partes que aparecen acá es porque los tienen los dos y las partes que aparecen a un lado es porque solamente lo tiene la célula animal y esto solo la tiene la célula vegetal. Estos obviamente son microscópicos, no podemos ver nada de esto a simple vista, máxime las procariotas, ¿verdad? Porque estas son todavía células de bacterias, que las bacterias ni se miran y todavía están hechas de células, ¿verdad? Mientras que la célula animal y vegetal, pues se refiere a las células que tenemos los seres humanos o los animales, y en este caso, pues los seres vivos, pero como las plantas. Con base a eso, por favor, trabajamos nuestra actividad. Si no leemos, pues obviamente no vamos a poder aprender muchas cosas. Vienen muchas cosas sorprendentes en el tema, por eso piden acá en las actividades que los disfruten. Si le ponen atención, pues van a disfrutar el tema. Acá me aparece ya la primera actividad que les decía que vamos a realizar un cuadro comparativo. Es la número 1, por favor, no olviden hacer esa adicional. Y luego vienen las partes de una célula procariota, se recuerdan, están en el tema. Luego me preguntan cuáles son los dos tipos de células eucariotas que existen. Pongámosle atención, por favor, a la instrucción. Vean bien qué es lo que les están preguntando. A veces hacen actividades que responden unas cosas que no tienen nada que ver con lo que les están pidiendo. Sí dan respuestas y respuestas buenas, tal vez de alguna manera que se aprendió en el tema, pero no tienen nada que ver con la instrucción. Entonces acá pues estoy pidiendo cuáles son los dos tipos de células procariotas. Luego describimos 5 cosas que más nos hayan llamado la atención o más nos hayan impactado, ¿verdad? O sorprendido del tema. Y los escribimos acá. Son 5 cosas, por eso dice aquí enumera con rojo. Vamos a enumerar 5 cosas, son 5 líneas y ahí podemos hablar de lo que nos llamó la atención. En ciencias sociales voy a trabajarlo en otro video.